Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente, quien les habla, el profesor Michel Alonso Romero Arteaga, profesor de Derecho de las Personas, y el día de hoy vamos a desarrollar básicamente un tema consustancial en el derecho y que implica al todo el derecho civil, patrimonial y extrapatrimonial transversalmente, que es el tema el daño. Voy a tomarme la libertad de apagar la cámara con la única finalidad de tener una mejor comunicación, no cargar recursos y tener un fluido audio. Como verán, ¿sí? Una persona, un automóvil, ¿sí? Una persona y un automóvil, ¿sí? Una persona que ha tenido un accidente, ¿sí? O en su defecto podemos imaginar, señoras y señores, que esta persona que definitivamente está acá, ¿sí? De repente estuvo dentro del vehículo y originó ese daño que ustedes pueden ver ahí. Miren cuán gráfico es esta imagen. Al finalizar la clase, el estudiante definirá el daño, así como identificará las distintas clases de daño y los elementos que integran al mismo. Todo esto lo lograremos en base a los aspectos teóricos que ustedes, el material ha estado colgado en la plataforma, vídeos han estado colgados en la plataforma y asimismo lo veremos en la parte final para redondear las ideas con sentencias. Asimismo, la próxima clase estableceremos casos hipotéticos que cada uno de ustedes entrarán a tallar, entrarán a resolver con la finalidad de tratar de aplicar los conceptos aprendidos, reforzar los conceptos que se establecerán el día de hoy. Antes de establecer, nosotros deberíamos de tener presente algo que se desaloja, que se aloja en nada más en esta imagen, ¿sí? Acá, ¿qué vendría a ser? A ver, chicos, chicas, desde el punto de vista del derecho, ¿qué vendría a ser? Ahí nada más ven a una lesión, a un agraviado, ¿sí? A un agraviado o un sujeto pasivo de repente dentro de la relación jurídica sustantiva, ¿sí? Ojo, ¿y este es una persona natural o jurídica? Persona natural, perfecto, ¿sí? Y esto en puridad va a ser un ser humano, ¿sí? Y acá, en la otra esfera del dibujo, ¿qué tenemos? Muy al margen del impacto de un vehículo en el otro. Si acá tenemos un hecho, perfecto, pero acá tenemos un ser humano y acá, ¿estos qué son? Este vehículo perjudicado, ¿qué vendría a ser? Bienes, perfecto, bienes, perfecto. Y en tanto, podremos tomarlos como genéricamente como cosas, ¿sí? Como cosas. El mundo del derecho de daños se da en el ámbito de se puede lastimar, se puede dañar, ¿sí? Al ser humano, al ser humano o de lo que vamos a ver nosotros acá,
o a las cosas. ¿Sí? O sea, vamos a poder tener de repente un derecho, ¿sí? Subjetivo, ¿sí? Un perjuicio, un daño subjetivo y un daño objetivo, como se maneja en algunas partes de la doctrina. ¿Qué podríamos considerar dentro de ese contexto? Ahora, antes de iniciar el aspecto teórico, ¿sí? Antes de desarrollar básicamente ello, les doy la siguiente interrogante. En relación al material, ¿sí? Al material que definitivamente han tenido en la plataforma, ¿han tenido alguna duda? ¿Han tenido alguna interrogante? ¿O no hay ninguna duda, ninguna interrogante para continuar? Ustedes me dirán. Ok, ok. ¿Sí? Para tres nada más, ¿no hay? ¿Todo claro de ahí del material? Perfecto, chicos. Ahora, en este contexto, nosotros deberíamos de establecer que el daño es todo perjuicio, detrimento o menoscabo causado, ¿sí? A la persona, a sus bienes, intereses o a cualquiera de sus derechos subjetivos, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Esto es fundamental. Un daño, el daño que se causa es un perjuicio, un detrimento, un menoscabo, como puede ser a la persona, a sus bienes, intereses o a cualquiera de sus derechos subjetivos que a la larga, ¿sí? Así, el doctor no dijo a la persona, sí pues, pero los derechos subjetivos que tiene es propiamente de la persona. Si hablamos de los intereses, ¿sí? Estamos hablando de los intereses de la persona, ¿sí? Por lo cual, o de las personas y los bienes. Ahora, eh, cuando hablamos nosotros de un daño a la persona, estamos hablando de una afectación directa en sí misma. Es decir, un perjuicio o un menoscabo, un detrimento directamente a la persona, lesionando alguno de sus derechos, repercutiendo definitivamente de modo, puede ser radical a su vida, ¿sí? Como también puede ser un daño leve, pero a la larga de que va a repercutir en él, definitivamente va a repercutir. El daño al ser humano debemos conocerlo como un daño subjetivo, ¿sí? Como conversábamos en la parte introductoria, o daño a la persona. Y el de las cosas vamos a entenderlo como un daño objetivo, ¿sí? Vuelvo a reiterar, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De un daño al ser humano, vamos a hablar, señoras y señores, de un daño subjetivo, ¿sí? Cuando hablamos de subjetivo, ustedes han llevado, a ver, el curso de Derecho Procesal, Procesal uno, ¿han llevado? No, todavía, aún no, ya. Ahí van a ver la institución, chicos, de la acumulación, ¿sí? Vamos a salir un poquito de este plano para que me entiendan desde otro plano, desde el punto de vista procesal, ¿sí? A manera de cultura general. Una de las instituciones en teoría general del proceso, en instituciones procesales, es la acumulación, ¿sí? Y vamos a tener acumulación subjetiva y acumulación objetiva. Cuando hablamos de acumulación subjetiva,
hablamos de personas, ¿sí? De personas. Y cuando hablamos de acumulación objetiva, hablamos de pedidos, hablamos de pretensiones. Asimismo, al margen de ello, permítame ponerle otra línea, podemos tener dentro de las pretensiones subjetivas o acumulación subjetivas o de la persona, podemos tener originarias o sucesivas, ¿sí? Acá podemos tener también aquí que sea originarias o sucesiva. Si hablamos, por ejemplo, de la pretensión subjetiva originaria, significa que al inicio del proceso ya hay varios pretensores o hay varios demandantes. Ejemplo, acumulación subjetiva. 10 personas son copropietarios de un bien inmueble. Para demandar, ¿solo una persona puede demandar? ¿O van a tener que demandar todos? Todos, perfecto, 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 todos. Eh, eh, 4 personas deben, ¿sí? Son obligados solidariamente ante una entidad financiera por la deuda de $10,000 americanos. El banco, cuando los demanda, al interponer la demanda, ¿sí? ¿Va a demandar a uno o a todos por los $10,000? A todos. Observen, cuando es al inicio del proceso esta acumulación de personas, estamos hablando originaria, porque al inicio del proceso se da. Pero puede ser sucesiva, es que no es al inicio del proceso, ¿sí? No es al inicio del proceso. Cuando es sucesiva, no es al inicio del proceso. Ejemplo, demando por obligación de dar suma de dinero a Juan, que me debe $100,000 americanos, y Juan muere. Pregunto, si Juan muere, ¿terminó el proceso? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Está bien la respuesta. Sustentémosla. ¿Por qué? ¿Cuál es su consideración? ¿Por qué no termina el proceso? Perfecto, Eduardo. Hay sucesores, hay herederos y esos herederos tienen que salir a juicio, ¿sí? Tienen que salir a juicio, ¿sí? Observen en la acumulación sucesiva, acumulación subjetiva, sucesiva, el proceso inició con una persona, pero como esta persona murió, tenía 4 hijos y los que van a salir a juicio ahora son la sucesión, los 4 hijos, porque son los coherederos. Observen, sucesivamente salió la acumulación. Originariamente fue uno, pero por motivos de la muerte hubieron 4. ¿Estamos? Observen, ya, bueno, de las pretensiones, ejemplo, originaria, divorcio, divorcio. Una mujer demanda divorcio, ¿sí? Su esposo le ha engañado con la secretaria, ¿sí? Ella tiene 50 años, la secretaria 25, ¿sí? En cambio, el esposo la prefirió cambiarla y ha tenido un hijo extramarital con la secretaria. Pregunto, ¿qué demandará la cónyuge? ¿Qué causal demandará? Adulterio, perfecto, porque hay un hijo. Excelente. Adulterio, ¿sí?
Adulterio, perfecto. Adulterio. Ahora, dentro de este contexto, ¿sí? Demandará adulterio. La pretensión principal sería adulterio. ¿Qué más demandará? Tiene hijos, demandará tenencia. Tiene hijos, demandará régimen de visitas. Tiene hijos, demandará alimentos. Tiene bienes, ¿sí? Ahí va a solicitar la liquidación de sociedades gananciales. Ojo, aquí también miren en relación a esto, al interponer la demanda, todas las pretensiones que se van a acumular, ¿sí? Todas las pretensiones que se van a acumular, ¿sí? Originarias, ¿sí? Originarias. Puede, y la sucesiva, bueno, puede que la demandante demande nada más, ejemplo, la demandante demanda abandono injustificado del hogar conyugal, ¿sí? Y cuando la otra parte contesta la demanda, ¿sí? Lo que hace es definitivamente demandar, ¿sí? Adulterio. Además, la otra parte demanda indemnización, ¿sí? La liquidación de las sociedades gananciales. Él quiere la tenencia de los hijos. Miren cómo sucesivamente se ha dado el tema. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, lo que quería que esto se los explico por cultura general, pero lo que deben de entender cuando hablamos de subjetiva, vamos a hablar de sujetos. ¿Sí? ¿Dudas? Esta es cultura general. ¿Está clara la idea? Nada más que cultura general, eso no va a entrar a evaluación para que tengan conocimiento. ¿Sí? Perfecto. Nada más lo que quiero que internalicen es el tema de que esta institución cuando habla de subjetividad es porque está hablando de sujetos, está hablando de personas. Nada más. Eso es lo más interesante. Ya me he extendido para que ustedes sepan los otros parámetros que se deben de tener en cuenta desde el punto de vista procesal. Regresemos a nuestro tema, chicos y chicas, del daño. Ahora, en este contexto, ahí está, ya. Cuando hablamos, ¿sí? Y regresamos a lo mismo. Cuando hablamos de un daño al ser humano, ¿sí? Al ser humano, estamos hablando, como hemos visto también en lo procesal, de un daño subjetivo. Cuando hablamos de un daño a la persona, estamos hablando de un daño subjetivo. Eso no se olviden. Subjetivo viene de sujeto, ¿sí? Ser humano, persona, no se olviden. De ahí sáquenlo puntualmente. Vamos a cambiar de color. A ver, azulito. Cuando hablamos, ¿sí? De un daño a los bienes, ¿sí? A las cosas, vamos a hablar de un daño objetivo, ¿sí? Que viene de objeto, ¿sí? Eso es la principal delimitación cuando le diga, oye, acá este es un daño subjetivo, un daño, ¿sí? A la persona, ¿sí? Y dicen un daño objetivo, usted sabe que es un daño a las cosas, ¿sí? Eso tiene que quedar muy puntual, chicos, ¿sí? ¿Está claro entre objetivo y subjetivo? A ver, dice, entonces la afectación, a ver, Wilfredo dice, entonces la afectación sería indirecta. Ah, en el caso, me estás hablando de indirecta, en el caso de el objetivo, ¿sí? Sí, Wilfredo, podríamos tomar lo que es indirecto, ¿sí? Indirecto. Indirecto en relación que no es directamente a la persona, sino básicamente es en relación, señoras y señores, a lo que equipara los bienes, el patrimonio. ¿Sí? Claro, subjetivo y objetivo. Perfecto, perfecto. Ok, ok, perfecto. Ahora, aquí
debemos de entender lo siguiente. Algo que va a establecerse y va a tener repercusión en todos los tipos de daño, los efectos del daño. ¿Sí? Vamos a tener efectos extra personales o patrimoniales. ¿Sí? Todo lo patrimonial es algo objetivo. ¿Sí? Todo lo patrimonial se encuentra fuera de la persona. Y cuando hablamos de un tema extrapersonal, un tema patrimonial, va a poder ser apreciable en dinero. O en la otra cara de la moneda, los personales, los efectos personales o los extrapatrimoniales, que definitivamente no se pueden traducir los efectos en dinero. ¿Sí? Por eso que dentro del plano algunos derechos, ¿sí? No son desde ningún punto de vista transigibles, ¿sí? No son desde ningún punto de vista transigibles, tal y como vamos a ver en el tema del pleno casatorio, ¿sí? En relación al derecho a la salud. El derecho a la salud no es transigible, ¿sí? Ejemplo, el derecho a los alimentos. Toda vez que el derecho a los alimentos es un derecho de carácter irrenunciable, ¿sí? Irrenunciable, que definitivamente no se puede transigir. En su oportunidad se podrá conciliar, perfecto, pero desde ningún punto de vista se podrá transigir. El daño subjetivo es directamente agraviar al ser humano, al hombre, mientras que el daño objetivo incide sobre los que integran su patrimonio, atañe al haber del sujeto de derecho. Ahí, cuando se ve el tema de indemnización, ¿sí? Cuando se ve el tema que se ha afectado el patrimonio, se toma el término de resarcir, ¿sí? En caso se tenga, vamos a cambiar de color, daño emergente y lucro cesante. ¿Sí? Cuando se afecta el patrimonio, se utiliza el término por lo general resarcir, ¿sí? En el que hay daño emergente y lucro cesante. Y cuando el vocablo se utiliza el vocablo, básicamente el vocablo reparar, cuando se trate de daño, ¿sí? A la persona. Aquí, sí es bien cierto que el daño a la persona no es del tema patrimonial, ¿sí? Pero debe de ser definitivamente indemnizado. Ya que dentro de nuestro ordenamiento es personalista o patrimonialista. Nuestro código sustantivo, nuestro código civil, ¿es patrimonialista o es personalista? El centro de todo es la persona. ¿Quién me dice? Personalista. El centro de atención de todo el ordenamiento, ¿sí? Está en relación a la persona, a los sujetos, al ser humano. Y todo ello, ¿sí? Si se nada más se diera el resarcimiento de los bienes
Así es. Si se diera el resarcimiento de los bienes nada más y no se reparara un daño a la persona, aquí definitivamente saldría fuera del contexto de lo que es. Víctor Frank, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. A ver, vamos a establecer, a ver si me permiten, eh, para entender lo que es un poquito más complicado en algunas oportunidades es el daño emergente y lucro cesante. Para no tener que dibujar porque, bueno, por eso que no me aceptaron en Bellas Artes, ¿sí? Vamos a trabajar, señores, con este gráfico. Un choque, ¿ya? Olvídense, no hubo daño subjetivo, hubo nada más, hubieron daños objetivos, un daño objetivo. Un choque, ¿sí? Un choque. Un auto particular y un auto que hace el servicio de taxi, ¿sí? ¿Quién chocó? ¿El verde al azul, el azul al verde? El verde al azul, el verde, así es. Muy bien, muy bien. Ah, ¿qué idea tienen? ¿Cuál será el daño emergente y el lucro cesante? ¿Qué idea tienen ahí? Afectación de bienes, ya. ¿Qué sería eso? El daño emergente. Amplíe un poquito más su idea, Roger. No hay Wilfredo, no hay Wilfredo. ¿Qué no tenemos, Wilfredo? No hay daño emergente. Ya. Pedro dice reparación del choque. Ya. Valor del auto. No, ya. Hay dos situaciones. Daño al patrimonio. Ok, por ahí va el tema. Resarcimiento. Sí, pues. Pero acá el daño emergente y lucro cesante podríamos tener en dos sentidos. Imaginemos que, ustedes me han dicho, que el auto verde es el culpable del choque, el auto verde chocó al otro auto. Ahora, dentro de ese contexto, ¿sí? Bueno, a ver, el daño emergente porque el auto particular es un patrimonio. Pregunto, ¿y el verde también no es un patrimonio? Sí, no. Sí, no, no va por esa orientación, sino el tema es el siguiente. El verde chocó al otro automóvil y el otro automóvil para repararlo, ¿sí? Para repararlo, porque el culpable, muy bien, ya me dijeron ustedes que es el verde, se va a necesitar, ¿sí? 3.000 soles para reparar, pintarlo, plancharlo y que quede en óptimas condiciones. Eso es lo que va a gastar. El gasto para reparar 3.000 soles. Pero ese auto va a estar inamovible, no va a poder circular y por ende el propietario no va a poder trabajar, ¿sí? Por 2 semanas, ¿sí? Ya dijimos que el auto afectado hace servicio de taxi. ¿Cuánto ganará, cuánto ganará un taxista más o menos diario? 100.
para redondear el tema, ¿y el taxista trabaja de lunes a domingo? ¿Sí? Ya, imaginemos que quiere dedicarle bastante tiempo a su familia, ¿sí? Y trabaja nada más de lunes a viernes, 5 días, ¿sí? Hipotéticamente. No va a trabajar 2 semanas. ¿Cuánto deja de percibir él? Así es, Hilario. 1.000 soles, ¿sí? 1.000 soles es lo que va a dejar de percibir esta persona, ¿sí? Eso es una afectación económica. Ahí el lucro cesante es lo que uno deja de percibir. En este caso, lo que deja de percibir también se suma a la indemnización. En este caso, el daño que se hace al vehículo va a tener un daño emergente y un lucro cesante. El daño emergente va a ser el gasto de los 3.000 soles para reparar el auto, más el lucro cesante, lo que deja de percibir, ya hemos quedado acordado que son 1.000 soles lo que deja de percibir en 2 semanas. ¿Cuánto será la indemnización que tendrá que pagar el auto verde por el daño o el dueño del auto verde? 4.000 soles, ¿sí? 4.000 soles por indemnización por daños y perjuicios. Ojo, ahí hay daño emergente más lucro cesante. Vuelvo a reiterar, en este caso en específico, ¿sí? Nosotros debemos de tener en cuenta que el gasto para reparar el auto es el daño emergente, ¿sí? Lo que ha ocasionado, lo que ha sucedido. Y la otra cara de la moneda es, desde el punto de vista, lo que ha dejado de percibir el taxista, ese dinero que no ha ingresado a su patrimonio, es el lucro cesante. ¿Está claro, señores? Eso es en relación, a ver, eso también aplica para las personas que son despedidas injustamente del trabajo y no pueden encontrar trabajo durante meses. Ajá, sí, también, también, también. Y después son repuestas. También, así es, también. Bueno, como ya hemos visto, a ver, vamos a, chicos, a pasar, a regresar a la temática que estábamos viendo. Bueno, ya hemos pasado el concepto, daño subjetivo, objetivo, ¿sí? También hay un daño psicosomático, ¿sí? Es decir, daño biológico y a la salud, ¿sí? En el que se encuentra el daño psicosomático, el daño biológico, como he visto, el daño a la salud, también el daño a la moral, ¿sí? Y el daño al proyecto de vida, ¿sí? Daño al proyecto de vida que en múltiples circunstancias, ¿sí? Ha sido materia en algunas sentencias en casos relevantes del entorno de familia. El daño subjetivo, ¿sí? Tal y como lo hemos conversado, chicos y chicas, es definitivamente el daño a la persona, ¿sí? Los efectos van a caer directamente en el ser humano, ¿sí? A partir desde el momento que es considerado como un sujeto de derecho, ¿sí? Es decir, y vimos también el tratamiento, ojo, nosotros vimos el caso de Indecopi, ¿se acuerdan? De la compañía de seguros. ¿Se acuerdan el caso de Indecopi, de la compañía de seguros, en el cual estaba en discusión si se consideraba al concebido
como sujeto de derecho y por ende le correspondía indemnización? ¿Sí? No. Perfecto. Ahí observe que en un tribunal administrativo, por denominarlo así, o en el fuero administrativo, se consideró que nuestro ordenamiento sustantivo, el concebido a partir de la concepción, se protege, ¿sí? Se protege definitivamente la vida, ¿sí? Se protege al sujeto de derecho. Y siendo este el sujeto de derecho, ¿sí? Definitivamente se va a considerar, se va a proyectar desde a partir del momento de la concepción. Como ya conversábamos, el concebido tiene un plexo apertus de derechos en todo cuanto le favorece. Ahora, aquí, como el ser humano es una unidad psicosomática, ¿qué entendemos por psicosomático? ¿Por qué el ser humano es un ser psicosomático? A ver, ideas, ideas, chicos. Mente y cuerpo, falta algo ahí. Falta algo ahí. Alma, ya se fueron muy, muy a la tangente. Alma. El alma está regulada en el derecho. Psicosomática. Lo que pasa es que la persona es un ser, por eso es psicosomático, un ser psico, ¿sí? Psiquis, ¿sí? Bio, cuerpo y social. El hombre también es sociedad, ¿sí? Y la base de esto, tal y como prescribe y el abanderado de este pensamiento ha sido Carlo Fernández Cesarego, que se empapó de la doctrina italiana, ya que en nuestro país estaba al margen de esta doctrina porque imperaba la doctrina francesa en nuestro país, ¿sí? Eh, Trajo el concepto de libertad, ¿sí? El hombre, ¿sí? Es un ser, una unidad psicosomática, porque es un ser psicobiosocial, ¿sí? Los daños que en contra ella se someten pueden lesionar a alguno o a varios de los aspectos somáticos, psíquicos del sujeto o incidir definitivamente en su propia libertad, ¿sí? El hombre es consciente que es un ser libre y dentro de ello se puede afectar cualquiera de los derechos. Esto es muy gráfico y ya lo hemos visto nosotros dentro de una de las clases del daño, mientras en contraposición a los daños a la persona, en contraposición al daño subjetivo, es decir, a la afectación del sujeto, vamos a tener un daño objetivo. ¿Sí? Aquel que incide a los bienes materiales. ¿Sí? Materiales. Y dentro de esta esfera de los daños objetivos se pueden también presentar daños no patrimoniales. ¿Sí? Daños no patrimoniales. Alguien está de moda. ¿Alguien ha visto la continuación de Karate Kid últimamente en Netflix? ¿Ya la terminaron de ver? Todavía.
Ya. Supuestamente los oponentes, ¿sí? Del grupo del grupo que preparó, de este joven que preparó el señor Miyagi, ¿sí? Entraron en esta última etapa a donde practican karate y pintaron el vehículo, ¿sí? Un vehículo muy antiguo que le había regalado a este actor principal en la serie, en la película, el señor Miyagi. ¿Sí o no? ¿Sí? Aparte que, muy al margen que habían destruido Daniel San. Daniel San. Ya. Aparte que habían destruido su dojo o donde practican, así es. Pero vamos a hablar del vehículo. El vehículo que le había obsequiado el señor Miyagi, ¿sí? Lo habían malogrado, lo habían pintado con pintura spray, ¿sí? Ahora, acá es un daño objetivo. Sí, ojo, pero también de por medio hay un daño no patrimonial, porque ese vehículo, muy al margen que Daniel San tiene una tienda de venta de vehículos, ¿no tenía un símbolo, un valor especial para él? Claro, un valor sentimental. Y por eso él sintió una pena al ver el vehículo así. O sea, no solamente tenemos que ver la afectación, pueden darse en algunas circunstancias que eh, definitivamente hay al margen del daño objetivo, puede darse la confluencia, pese a que la afectación es un objeto, pese a que la afectación es un tema patrimonial, puede haber tener un tamiz, una mixtura con un daño subjetivo, un daño no patrimonial. Porque ese bien que es un objeto, puede tener un gran valor sentimental. ¿Eh? Puede tener un gran valor sentimental. ¿Está claro hasta el momento, chicos, chicas? ¿Sí? Perfecto, excelente, excelente. Veamos, el daño psicosomático, biológico y a la salud, ¿sí? Esto va a tener como componentes también el daño biológico y el daño a la salud, que son dos aspectos básicamente de una misma realidad. Y materia de ello, ¿sí? Fue el primer pleno casatorio, en el cual se van a distinguir teóricamente para los temas de evaluación y posterior indemnización, ¿sí? Este daño a la afectación, daño a la salud, ¿sí? Se vio dentro del primer pleno casatorio, que lo vamos a ver en un momento, porque vincula, se da los aspectos de temas indemnizatorios. Ahora, aquí, dentro del daño biológico, ¿sí? Dentro del daño biológico, debemos de tener en cuenta que este daño biológico constituye la lesión al cuerpo o también a la psiquis, ¿sí? En el que es inferida una persona víctima básicamente del daño afectándose su normal eficiencia psicosomática, ¿sí? Esta es una vertiente estática de el daño, porque se agrede directamente la integridad somática de la persona, causándole de repente heridas, fracturas, lesiones, si a consecuencias son visibles y son diagnosticadas
por un médico legista. ¿Sí? Se va a acreditar de repente con un médico legista. Ejemplo, y esto, bueno, ustedes no han llevado procesal. A una persona, ¿sí? Es golpeada y es lesionada, ¿sí? Y tiene, pues, hematomas en la cara, en el brazo, y tiene un brazo roto, ¿sí? ¿Cuál será en ese hecho, estoy hablando de un hecho hipotético, cuál será esta escultura general? Prueba, fuente de prueba y medio de prueba. A ver, las lesiones que van a hacer. Pero dígame, pues, le estoy preguntando en ese hecho, la prueba, cuál es la fuente de prueba, cuál es el medio de prueba. Testigos, fotos, ¿qué son? El examen médico legista, ¿qué es? Prueba, medio de prueba, fuente de prueba. En ese hecho hipotético que les he formulado, no, miren, observen, en ese hecho hipotético, la fuente de prueba es la lesión. Sí, la persona misma, ahí estamos bien. La persona misma va a ser fuente de prueba. ¿Sí? ¿Cuál será el medio de prueba? Ya lo dijeron hace un momento. El certificado, no, estamos hablando de la misma persona. El certificado médico legal, ¿sí? Ese es el medio de prueba. Y la prueba se dará en el momento que el juez las haya admitido y valorado dentro de un proceso, ¿sí? Ojo, no son igual el término prueba, medio de prueba y fuente de prueba. Son totalmente distintas, ¿sí? Son totalmente distintas. Ustedes escucharán en algunas personas que no saben nada de derecho, dice, no me han admitido mis medios, no me han admitido mis pruebas en el proceso. Mentira, si no te los han admitido, para nada son pruebas. De repente son medios de prueba, pero jamás podrán hacer dentro de ese contexto una prueba, si ni siquiera te las han admitido. Admitidos serán cuando en un documento sentencia las haya estimado el juez, hayan creado convicción en el juez. Así es. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El tema es el siguiente. ¿Sí? A una persona la han lesionado. La han lesionado. Está con hematomas, ¿sí? Está con hematomas y le han fracturado un brazo. El tema dentro de ese hecho, ¿cuál es fuente de prueba? ¿Cuál es medio de prueba? ¿Y cuál es prueba? Ya hemos conversado que la víctima, ¿sí? Las lesiones, los moretones, el brazo fracturado, es decir, la persona en sí será una fuente de prueba. El medio de prueba sería el certificado médico legal, que tiene valor probatorio.
Por otro lado, cuando hablemos de prueba, la prueba no va a ser sino cuando ya ha sido tomada por el juez, ¿sí? Ha creado en el juez certeza. Así es, medio de prueba es el certificado médico legal, ¿sí? Cuando el juez, cuando el juez, ¿sí? Ha admitido, ha tomado una prueba y esta prueba un medio de prueba lo ha tomado y este medio de prueba le ha causado convicción y lo ha tomado en cuenta en la sentencia, ¿sí? Para resolver de A o de B manera. En este caso estaríamos hablando, señoras y señores, de prueba, ¿sí? Solamente cuando el juez ha admitido ese medio de prueba y lo ha valorado y le ha causado convicción en el juez, en ese documento o sentencia estaríamos hablando de prueba. ¿Está claro, Armida? Perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos del daño a la salud se refiere a inevitables repercusiones de dicha lesión en la salud del sujeto, sean ordinarias, laborales, recreacionales, sexuales, sociales, dependiendo de sea el ámbito, ¿sí? Ya que el concepto, según la OMS, viene a ser el estado completo de bienestar psíquico, mental, social, experimentado por una persona. Acá la vertiente dinámica del daño compromete el entero modo de ser definitivamente de la persona, cómo se comporta de una manera integral en sus distintos ámbitos, ¿sí? Cuyo criterio orientador del juez estará basado en los informes técnicos, ¿sí? En los informes técnicos, pero definitivamente se debe dar en mérito a los alcances de la lesión. Los informes médicos, las pericias psicológicas ayudarán pues para establecer la afectación psicosomática. Otro que afecta el aspecto psicosomático es el daño moral, ¿sí? Es el daño moral. Este lesiona a la persona, afecta en la esfera sentimental del sujeto, ¿sí? Afecta la esfera del sentimiento, la psiquis, que generó el daño a la persona. Acá el daño moral no compromete la libertad del sujeto, solo afecta su esfera sentimental en cuanto a su expresión del dolor, sufrimiento. Ejemplo, Pepe Lucho, ¿sí? Se compromete con Pepe Lucha, ¿ya? Le promete matrimonio a ella, le dice que se va a casar el 10 de diciembre del año 2019, ¿sí? El 8 de diciembre, ¿sí? Pepe Lucho se aparece en la casa de Pepe Lucha y le dice, ¿sabes qué? Espero que me disculpes, pero estoy confundido. El problema no eres tú, soy yo. Tú eres una gran mujer y mereces a tu lado un gran hombre y he venido a decirte que no me voy a casar contigo. Pregunto, ¿en este contexto habrá un daño moral? Claro que sí, ¿sí? Dependiendo del temperamento y del carácter de la mujer, como que la mujer puede haber una mujer que diga, bueno, ¿sí? Definitivamente no ha pasado nada acá, tú te pierdes una gran mujer a tu lado y ella sigue su vida. O en su defecto se puede deprimir mucho, se mete a su cuarto, abandona el trabajo, ¿sí? No quiere salir del cuarto, de la habitación,
para alimentarla, como si estuviera presa, como no abre la puerta, le pasan la comida por debajo de la puerta, habrá, en este caso, un tremendo daño moral, una depresión de esta persona. Así es, todo depende del carácter, del temperamento de la persona, ¿sí? Definitivamente acá puede haber un daño moral, ¿sí? El sufrimiento. No, el tema, ahí no habría denuncia, ahí habría, Jessica, una demanda, ¿sí? Una demanda. Ustedes cuando vean derecho de familia, hay la figura de los esponsales, ¿sí? La institución de los esponsales es lo que nosotros conocemos actualmente como el novio, la novia. Esos son los esponsales y está regulado el Código Civil. Definitivamente lo demanda no para que se case, porque no es para tanto, pero imaginemos que la familia de Pepe Lucha, ¿sí? Es la que ha gastado todo el dinero para el matrimonio y Pepe Lucho no ha puesto nada. Y todavía abandona a su hija, ¿sí? Ya han repartido todos los partes. Aparte de haber un daño moral, un daño al aspecto sentimental, a la aflicción, también va a haber un daño patrimonial, ¿sí? Hay un perjuicio económico, ¿sí? Y un perjuicio moral. De repente ella se deprime mucho. Y el tema de la depresión es algo muy delicado. Ejemplo, yo les comenté así es un trauma emocional, ¿sí? Una vez yo les comenté que inicié mis labores en un consultorio jurídico en otra universidad en la cual laboro. En este contexto, ¿sí? En este contexto, ¿qué es lo que sucedió? Había una señora que fue al consultorio y me dijo, ¿sabe qué? Quiero demandar a mi conviviente, ¿sí? Mi conviviente me ha abandonado, quiero demandarlo, ¿sí? Quiero demandarlo, pero ella quería demandarlo para que él regrese, ¿sí? Bueno, después, definitivamente lo que podría demandar a ella es indemnización por daños y perjuicios, pero más no podría demandar para forzar que regrese, ¿sí? No podría forzarlo para que judicialmente un juez lo obligue a regresar a casa, ¿sí? Ni así sea el cónyuge, ningún juez va a forzar a que la persona regrese a casa. Ahora, a la señora la veía pasar una semana, 2 semanas, la veía caminando, que cruzaba por donde quedaba el consultorio. A las 3 semanas salen en los medios de comunicación que esta señora se había ahorcado en su domicilio. ¿Qué había sucedido? Esta persona, a partir del abandono de su conviviente, empezó a deprimirse, se deprimió tanto que a las finales se quitó la vida. Eduardo dice, el perjuicio económico siempre y cuando haya un compromiso formal. Si no fuera así, ¿qué sucedería? Ahora, el compromiso formal, estamos hablando, a ver, para contestar lo de Eduardo, a ver, lo informal sería que ellos estén de enamoraditos. Estamos, esa es una relación informal. Pero cuando uno formaliza su relación sentimental, ya pasa de la situación de enamorados a novios, a comprometidos, en primer lugar. ¿Sí? Violencia, maltrato. Yo, Kenji. Ahorita lo conversamos, no hay ningún problema, Kenji. Ahora, tú en un proceso judicial, ¿sí? En un proceso judicial, a ver dónde está Eduardo, en un proceso judicial, tú puedes utilizar todos los medios probatorios o demostrativos para acreditar tu dicho, para que crees certeza en el juez. Ejemplo, oye, en la pedida de mano, cuando se comprometió,
filmaron, lleva el vídeo, ¿sí? Ella compró los aros, su aro de compromiso lo compró ella, tiene la boleta, imágenes del aro donde está grabado, ¿sí? Las iniciales de los dos, separaron la fecha de la iglesia, el local de recepción, las invitaciones fueron repartidas, testigos. Con todo eso, que alguien te diga que no era una relación formal, lo dudo bastante, ¿sí? Siempre tú vas a prever de todos los medios probatorios y demostrativos. También de repente se iban a ir, pues de repente a México, ¿sí? Se iban a ir de repente a Cancún, se iba a ir de repente acá a Barú, ¿sí? A Colombia, se iban a ir a Europa, qué sé yo, y ya tenían los boletos comprados, porque nadie se casa y el día siguiente compra el boleto, va como si se fuera al Metropolitano para ir de viaje. Todo se hace con tiempo. Ojo, si alguien quiere encontrar una iglesia para casarse, una iglesia más o menos, ¿sí? Mínimo es un año de anticipación, ¿sí? O si no, no encuentras. O sea, todos esos medios probatorios te van a servir para acreditar, ¿sí? Definitivamente el compromiso formal, la promesa de las futuras nupcias. ¿Está claro, Eduardo? Perfecto. Kenji dice, muy molesto y mortificado. ¿Por qué mencionan la palabra violencia o maltrato? Aquí el tema, claro, el tema violencia, nosotros lo podríamos proferir directamente de un acto directo, ¿sí? Directo. En este caso, es decir, violencia puede ser un acto directamente con conciencia y voluntad. Ejemplo, esta persona, imaginemos que se deprime, ¿sí? Se deprime y se quita la vida. Pregunto, ¿era la intención de la persona que no quiso casarse por A o por B motivo? ¿Sí? Por A o por B motivo. ¿Que se quite la vida a la otra? No, ¿no? Ahora, ojo, el tema sería básicamente no violencia, ¿sí? Simplemente una decisión que la afecta, va a generar un daño moral a la persona. Como ya conversamos que ese daño moral depende de la otra persona, como que la persona se puede deprimir mucho, como le puede importar la decisión de no casarse un rábano cuadrado, ¿sí? Y definitivamente no afecta para nada, ¿sí? O sea, el daño moral depende muchas veces del sujeto, también de la afectación que ha debido de tener dependiendo del temperamento. Chicos, chicas, hasta el momento, ¿está claro? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces está claro ya lo que es, con un tremendo ejemplo, el daño moral. ¿Sí? Es la esfera del sentimiento, del sufrimiento, de la aflicción, ¿sí? Definitivamente que se puede dar en una persona. Daño al proyecto de vida, ¿sí? Incide sobre la libertad del sujeto a realizar según su propia y libre decisión. Es un daño definitivamente radical, continuado, que acompaña al sujeto durante toda la vida en la medida que compromete para siempre su manera de ser. ¿Sí? Ejemplo, un atleta, ¿sí? Un atleta, ¿sí? Definitivamente yo estoy en estado etílico, ¿sí? Circuito de playas, ahora máximo se puede manejar a 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y estoy manejando a 120, pierdo la conducción de mi vehículo,
y chocó a otro vehículo. Este vehículo iba manejado por un atleta, ¿sí? Un deportista, atleta, un maratonista de la selección peruana que representa en las Olimpiadas a Perú. Y su vida de esta persona es el atletismo, su razón de ser es el atletismo, ese es su trabajo, ¿sí? Y tiene buenas proyecciones porque a su muy corta edad él ha obtenido grandes logros en el deporte, en el rubro del atletismo. Esta persona definitivamente después del choque no va a volver a caminar. No va a volver a caminar. ¿Sí? No va a poder volver a correr. Pregunto, ¿habrá ahí un daño al proyecto de vida? Claro que sí, claro que sí, definitivamente que sí. Hay un daño definitivamente al proyecto de vida. Hay un daño al proyecto de vida. ¿Sí? Doctor, y Kenji dice, doctor, y si hablamos de un atleta con contrato de por medio, las cosas se ponen más difíciles económicamente para el infractor, ¿verdad? A ver, cuando hay un daño, ¿sí? Se tiene que probar el daño. Ejemplo, cuando se acuerdan el caso de Paolo Guerrero versus Magali Medina. ¿Qué trató el caso? Difamación. Y si es difamada una persona, ¿qué afecta? La imagen, la reputación de esta persona. ¿Sí? O sea, claro, también. Pregunto, si mal no me equivoco, Paolo Guerrero demandó a Magali Medina por $200,000 americanos. ¿Sí? El tema fue el siguiente, porque, como saben ustedes, Paolo Guerrero es imagen, ¿sí? Imagen de algunos productos como cereales, productos deportivos, entre otros. Que al ver en este caso qué es lo que hicieron estas empresas, ¿sí? Estas corporaciones, simplemente sí dejar en nada los contratos que tenían con Paolo Guerrero. Es decir, ese dinero que iba a ingresar al bolsillo de Paolo Guerrero, dejaron de ingresar por el daño, el acto nocivo de Magali Medina. En este contexto, Paolo Guerrero tenía que acreditar cuál fue el perjuicio, cuál fue la afectación, en este caso, ese contrato que perdió producto de este hecho de la señora Magali Medina. Es más, él, si el contrato era por 1 millón, ¿hubiera podido demandar por 1 millón? Claro que sí. Todo depende del perjuicio, todo depende del menoscabo. ¿Está claro? O sea, la otra cara de la moneda es algo fresquito.
Ustedes han visto el problema de, hablando de, ¿cómo se llama este señor? Richard Swing. Está vinculado en ese caso, ¿sí? Una de las personas que ha renunciado a Palacio, que es una tal señorita Karen, ¿sí? Ya, Karen Roca, perfecto. Ahora, esta señorita en un audio presuntamente, ¿sí? Presuntamente ha hablado que un estudio jurídico se dedicaba a buscar, entre comillas, a un fiscal que los pueda ayudar en un caso determinado. Le ha mandado una carta notarial o en su defecto la iba a demandar por, no sé si 350.000 o 3 millones y medio, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se va a tener que probar cuál ha sido el perjuicio, cuantificar el perjuicio, ¿sí? Porque, ejemplo, el señor Paolo Guerrero, en el caso, en la querella, ha tenido que probar cuál ha sido el perjuicio, porque a diestras y siniestras, pregunto, si Paolo Guerrero hubiera demandado por 100 millones, ¿usted cree que el juez le hubiera declarado, sí, reconocido los 100 millones de dólares? Sin nada más el contrato que dejó de suscribir o que la empresa le dejó sin efecto fue de 200.000 dólares. ¿Usted cree que le hubiera declarado por 100 millones de dólares? Sí, no. No, porque si yo declaro que he sido perjudicado, tengo que acreditar el perjuicio. Tengo que acreditar el menoscabo. Si no acredito el perjuicio, si no acredito el menoscabo, ¿sí? No porque si a mí se me ocurre el monto de 50 millones o 100 millones, no voy a demandar ese monto. Todo definitivamente se tiene que probar. Ahora, cuando hablamos del daño personal y el daño no patrimonial, es que el daño personal carece, como ya lo hemos conversado, de significación económica, mientras que el patrimonial sí lo tiene. ¿Sí? Si un auto vale 10.000 dólares, ¿sí? Y este auto es chocado por un tractor y dejó inservible este auto, ya ni llevándolo a la mecánica van a repararlo. Pregunto, ¿de cuánto ha sido el perjuicio? Del total, por 10.000 dólares, ¿sí? Ya es mucho más fácil. Tanto los daños subjetivos como los objetivos pueden generar simultáneamente ambas consecuencias. Por ejemplo, tiene que darse cuenta el daño causado a una persona por un accidente vehicular. Ese ejemplo nosotros lo hemos visto, el lucro cesante, el daño emergente, y ya nosotros estaría de más reiterar sobre lo mismo, porque cuando hablamos de lucro, el daño emergente es el gasto para reparar el vehículo. El lucro cesante es lo que esta persona ha dejado de percibir. Todo va a sumar. Debemos de tener en cuenta que se le causa un daño personal de carácter no patrimonial, como lo es el moral o el daño al proyecto de vida. Claro, definitivamente, el nivel de depreciación, ¿sí? El nivel de depreciación, eso definitivamente, pero estoy hablando pues un auto del año, ¿sí? Usted, el segundo día que lo ha sacado, ¿sí? La depreciación no sería mucho. En cambio, si usted tiene un auto del año 2018, sería mayor la depreciación y definitivamente no le pagarán lo mismo que un auto de ese modelo y esa marca como nuevo. ¿Sí?
Eso se tiene que evaluar sin ningún problema, totalmente de acuerdo, Eduardo. Bueno, vamos a realizar nuestro intermedio, ¿sí? Nos tomamos los 10 minutos acostumbrados, chicos, y retornamos para proseguir con la clase. ¿Estamos de acuerdo? Antes de hacer nuestro intermedio. ¿Alguna duda, alguna interrogante, chicos? ¿Dudas, interrogante? ¿No? Perfecto, qué bueno, qué bueno, qué bueno, perfecto, chicos. Tomen Armida, ¿dudas, Armida? Ah, detrimento es un perjuicio, un menoscabo que una persona va a tener, ¿sí? Afectación que una persona va a tener. ¿Ya, Armida? Listo, retornamos, chicos.
¿Listos, chicos, chicas? Chicos, chicas, ¿estamos listos? A ver, por favor, ¿me confirman? A ver, chicos, chicas, ¿sí? Perfecto, perfecto, excelente, excelente. Gracias por contestar, muy amable de su parte. Muy bien, muy bien. Ya pasaron los 10 minutos, ¿sí? Vamos a hablar en relación a las pautas para la evaluación del daño, ¿sí? Pautas para la evaluación del daño. Y esto se debe a distintos tópicos como la relación de causalidad. Es decir, que entre el comportamiento del sujeto y la existencia del perjuicio, cuyo efecto es de vital trascendencia, para ello se deben de tener, por ejemplo, pericias médicas, análisis, historias clínicas de los afectados, que van a ayudar a apreciar la gravedad de las lesiones, el perjuicio que se ha dado, ¿sí? Ahora, por otro lado, se deben de evaluar las circunstancias del caso. Ejemplo, que una persona tenga producto de un accidente, una persona mayor, una persona de 65 años, un accidente y producto de ello tiene una cicatriz, ¿sí? Tiene el mismo impacto que un niño o un adolescente de 15 años tenga esa cicatriz? No, definitivamente. De repente cambia toda la historia de su vida por esa cicatriz de ese menor afectado, por esa cicatriz. El sexo también, definitivamente, el estado civil, la actividad a la que se dedica, el comportamiento de las partes, ¿sí? Esto es un tema fundamental y se debe de tener muy en cuenta. El dolo y la culpa, ¿sí? El dolo y la culpa son dos comportamientos totalmente distintos y que va a tener definitivamente un impacto gravitante dentro de este contexto. Porque cuando nosotros hablamos del dolo, el que actúa con dolo actúa con conciencia y voluntad. Es decir, uno sabe lo que hace y hace lo que quiere. Yo quiero robarle a alguien, rompo la luna y le robo. Yo quiero matar a alguien, voy con un revólver y lo mato. Eso es en el caso penal. Pero también puede haber hechos que se den de carácter culposo. Y el espectro de la culpa puede ser por negligencia, por impericia, por falta de previsión. ¿Sí? Ejemplo, una persona va por la vía expresa a 120 kilómetros por hora. Pierde la conducción de su vehículo, choca con otro y muere el chofer del otro vehículo. Pregunto, ¿este es un acto culposo o doloso? ¿Doloso o culposo? O sea, esta persona que estaba manejando a excesiva velocidad salió de su casa, ¿sí? Pensando ya que lo iba a matar, ¿sí? ¿O no? No. Esta, el choque
se ha dado producto de una negligencia y la muerte de esta persona se da producto de esta negligencia, ¿sí? Porque estaba manejando en un lugar donde se puede manejar máximo 80 kilómetros por hora, estaba manejando en 120, 120 kilómetros por hora, ¿sí? Acá está dándose la culpa por la negligencia, ¿sí? Negligencia. Otro acto negligente, ejemplo, eh, una persona que, una mujer fue para que le intervengan y le hagan las ligaduras para no que tener descendencia, más descendencia, ¿sí? Y en vez de hacerle la ligadura, le extirpa el útero, el ovario. Pregunto, ¿este es un acto doloso o culposo? Doloso, ¿sí? Ella, el que operó o la que operó, ¿tenía en mente extirparle los ovarios? ¿Sí? No, es un acto negligente, por ende, es un acto culposo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, uno cuando comete un acto doloso, lo hace con conciencia y voluntad. Ejemplo, yo quiero matar a alguien y lo mato, porque eso es lo que quiero hacer. Quiero robarle a alguien y le robo, porque esa es mi voluntad, eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Excelente. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la situación económica, ¿sí? La situación económica de las partes. La reparación debe de contener un monto que no sea imposible de pagar o que genere un estado de insolvencia. Debe ser pues equilibrado entre el daño a la persona y la economía de la otra, considerándose además las consecuencias que se deriven de este daño, ¿sí? Las consecuencias que se deriven de este daño. Ejemplo, una persona que trabaja como personal de seguridad, ¿sí? Y estaba manejando un vehículo prestado, ¿sí? Y atropella a otra y la lesiona. Esta persona que gana el mínimo vital podrá pagar una indemnización, ¿sí? De $500,000. Definitivamente que no. Y la otra parte también tendría que acreditar el perjuicio, el daño, el menoscabo que ésta ha sufrido. ¿Sí? Eso es fundamental, equiparar el aspecto económico. En nuestro ordenamiento veremos cómo se da el tema de la regulación del daño. En primer lugar, ¿sí? Tenemos que establecer el caso del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Toda persona tiene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, ¿sí? Con sujeción a un debido proceso, ¿sí? Definitivamente hay que tener en cuenta. Ahora, dentro de este contexto yo voy a tener la potestad abierta la puerta para recurrir al Poder Judicial y reclamar ello. Hay que tener en cuenta que al demandar una indemnización, ¿sí? La persona puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir definitivamente provisionalmente el abuso, ¿sí? De repente, que se dé un caso en el que está afectando el honor, la reputación, ¿sí? Puede solicitar las medidas cautelares del caso. La defensa de los derechos de la persona, la violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título, confiere al agraviado o a sus herederos accionar para ejercer la cesación de los actos lesivos.
¿sí? Para que ya no se siga afectando el derecho de esta persona. Y las medidas cautelares, ¿sí? El agraviado por un daño a los derechos personales puede solicitar al juez una medida cautelar específica invocadas definitivamente en el código adjetivo, en el código procesal. Ustedes ya verán en Derecho Procesal Civil 2, definitivamente el curso de procesos cautelares y de ejecución. ¿Sí? Ahora, nosotros, ¿sí? Debemos de tener en cuenta el tema de los daños y perjuicios. Esto básicamente se encuentra equiparado dentro del rubro de derecho de obligaciones, ¿sí? Y ante las obligaciones podemos tener un sinnúmero de articulados. Los voy a manera para ilustrarlo, chicos, chicas, porque no es el curso de derecho de obligaciones, sino por cultura general. Por ejemplo, ustedes lo encontrarán en el tema de inejecución de las obligaciones. ¿Sí? Dentro de este apartado regula, por ejemplo, en el 1317, daños y perjuicios por ejecución no imputable. El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío, defectuoso por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la obligación. ¿Sí? Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. ¿Sí? Observen el dolo. Culpa leve, indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable. 1321. Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío, defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de la inejecución. Si la inejecución o el incumplimiento parcial, tardío, defectuoso de la obligación obedeciera a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podría preservar en el tiempo que ella fuera contraída. Y también el 1322 contempla, señoras y señores, el daño moral, ¿sí? El daño moral. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Pese, señoras y señores, que el daño moral es un daño objetivo o subjetivo. Ya lo hemos conversado. A ver. Perfecto, subjetivo, excelente chicos, excelente. Estamos bien, estamos muy bien. Conclusiones a las que podremos llegar, ¿sí? Podemos conceptualizar el daño como todo perjuicio, detrimento, menoscabo cuando a la persona, sus bienes, intereses o cualquiera de sus derechos subjetivos. Estos se pueden clasificar, como ya lo hemos visto, en daño subjetivo, objetivo, psicosomático, en el que está inmerso el daño biológico a la salud, a la moral, al proyecto de vida. Esto es en lo que tenemos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta. Ahora, uno, antes de concluir, ¿sí? Antes de concluir el aspecto teórico, pregunto, eh, ¿alguien tiene alguna duda, alguna interrogante? ¿Dudas, interrogantes? Wilfredo, te escucho. Profesor, buenas noches.
Sí, yo tengo una pequeña duda con respecto no sé si será posible retroceder un poquito con el tema del dolo y la culpa. Ajá. Eh, Usted considera la intención desde que sale el conductor de su casa, pero ¿por qué no en el afán de que sea discutible, ¿no? ¿Por qué no considerar la intención desde el momento en que él decide acelerar en una zona que sabe que no puede exceder ciertos límites de velocidad y sabiendo cuáles son las consecuencias? ¿Eso no Ya. lo tomaría en que sea doloso? Esa era Ahora, mi duda. no cortes el audio, Ya. ¿sí? Una cosa es que él haya elevado la velocidad, ¿sí? Manejando imprudentemente. Él mató a una persona porque perdió el control de su vehículo por la alta velocidad en la que manejaba, ¿sí? Y el tema, la intención, el dolo contrae, contiene y engloba la intención. Es decir, cuando uno comete un hecho doloso, vamos al campo penal, ¿sí? El iter criminis o camino del delito, ¿sí? En este contexto, cuando se hace un ilícito, uno empieza, número uno, si yo quiero matar a alguien, primero está el planeamiento, ¿sí? Si él tiene hoy por hoy, ¿sí? Sabía que a las 12 del día salía el enamorado de su ex enamorada, ¿sí? Del Club Terrazas y cruzaba la pista todos los días a las 12 del día para subir a su camioneta e irse, él ya sabía y preliminarmente subió la velocidad para atropellarlo, ¿sí? En este caso, sí sería un acto doloso. ¿Por qué? Porque tenía un vínculo con la persona, ¿sí? Porque de repente tenía un afán revanchista, de repente específicamente lo vio y lo atropelló directamente, en ningún momento perdió la conducción del vehículo, sino él tuvo la voluntad, ¿sí? De atropellar. Ahora, ese es otro tema. En el caso hipotético que yo te he dado es que Ujú. negligentemente yo manejo a 120 kilómetros por hora y yo choco con otro vehículo, es más, ni siquiera atropello a una persona, sino choco a un vehículo y producto de este choque, ¿sí? La otra muere. Yo no salí de la casa con la idea de matar, ¿sí? Eso se tiene que ver, la conciencia y la voluntad. Este ha sido un acto culposo, negligente, ¿sí? Una cosa es la culpa y otra cosa es el dolo. ¿Está Ajá. claro? Sí, profesor, mucho más claro. Listo, 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 listo. Gracias. Hasta luego. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Por favor, si todo está claro en la plataforma, consignen sí, 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 por favor, para pasar a los temas de las sentencias. Ok, ok, excelente, excelente, excelente. Bueno, nosotros en la plataforma, a ver, vamos, permítanme un momento compartir la pantalla. Aplicación pantalla. Vamos a compartir la pantalla, a ver. Perfecto, estamos compartiendo la pantalla. Perfecto. Estamos nosotros en la semana 5, ¿sí? Vamos a empezar nosotros viendo este pleno casatorio, ¿sí? Viendo este pleno casatorio, ¿sí? Este pleno casatorio, este fue el primero. ¿Cuántas páginas son? 152, ¿sí?
Les comento de qué trata este pleno casatorio. Este fue el primer pleno casatorio que se trató en el Perú, ¿sí? Fue en la cual fue demandada la empresa Yanacocha, Ranza Comercial y el chofer Arturo Blanco Bar. Consideraba acá indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual. ¿Sí? Acá, si yo choco un vehículo, miren, yo choco un vehículo, ¿es responsabilidad civil contractual o extracontractual? Si yo choco un vehículo, ¿hay responsabilidad civil contractual o extracontractual? ¿Contractual? ¿Sí? ¿O extracontractual? ¿Cuál es el contrato ahí? ¿Qué contrato hay? ¿A mí me contrataron para chocarlo? No. Si yo atropello a una persona, ¿es responsabilidad contractual o extracontractual? No hay de por medio un contrato, ¿sí? Ejemplo, si a mí me contratan para pintar, yo tengo una empresa, ¿sí? Y me contrata para, mi empresa pinta vehículos, ¿sí? Y me contratan, hacemos un contrato para que en el plazo de un mes se pinten 10 vehículos, ¿sí? Que esos 10 vehículos iban a ser vendidos. Pasa el mes y lo único que se ha pintado es un vehículo. Y la persona que iba a comprar los vehículos, como no están pintados, ya no quiere seguir adelante con el contrato, pide que le devuelvan el adelanto y ahí quedó. Pregunto, yo que cumplí nada más con pintar un vehículo e incumplí con pintar 9 vehículos, ¿qué tengo responsabilidad civil contractual o extracontractual? Perfecto, perfecto. Porque esto emana un contrato. Cuando el perjuicio, el menoscabo emana de un contrato, voy a tener responsabilidad civil contractual. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? No. Perfecto, perfecto. Me parece